Entre los 6 y los 7 años de edad, el niño ya no solo tiene conciencia de su identidad o de ciertas partes del mundo, sino que también va a tener una conciencia muy clara de tiempo y espacio. Es muy posible que presente pesadillas, dificultad para ir a dormir. Es decir, como los papás de mamá pueden estar en este estado vulnerable, zombie, donde dices algo para ellos que están entretenidos, ¿no? Y no me hacen a mí reaccionar a lo que ahorita por mi propio dolor ni siquiera puedo. Que no te dé vergüenza pedir ayuda. Sí, es 100%. Y sobre todo en situación donde estás ya dolido, sobrepasado, hay mucha demanda de muchas cosas. Una característica muy importante de los niños de todo este tiempo es que con mayor facilidad, a pesar de su realidad, de su pensamiento más real, pueden llegar a tener fantasías de que ellos tuvieron la culpa de la separación de los papás. O sea, porque a lo mejor nada más que poner a esto énfasis, que esto no es tu culpa, no tiene nada que ver contigo. Hola, hola, hoy las saludamos aquí en Hazlo con Amor, en nuevo episodio, y seguimos con mi querida Ana Rosa Abraham, que estamos en esta plática, empezamos el episodio pasado sobre separación y divorcio, y la verdad ahorita queremos como abarcar las edades que no hemos podido abarcar en el primer episodio sobre divorcio y separación. Y ahorita empezamos. ¿Qué edades nos tocan? Bueno, pues en la vez anterior estuvimos platicando un poco del recién nacido a los 3 años. Después platicamos un poco, pues más o menos qué pasa entre los 3 y los 5 años por ahí. Entonces, pues conforme vamos avanzando en edad, pues tendríamos que pensar en que cada vez un niño va adquiriendo más conciencia de su mundo. Pero algo muy importante es que entre los 6 y los 7 años de edad, el niño ya no solo tiene conciencia de su identidad o de ciertas partes del mundo, sino que también va a tener una conciencia muy clara de tiempo y espacio. Claro. Es cuando empieza a entender el concepto de semanas, de meses, de años, de la hora que es. De hecho, pues empieza a saber leer la hora, ¿no? Cuando te acuerdas de los relojes de manecillas que ya casi ni existen. Sí, tristemente. Pero es cuando aprendes a entender las manecillas del reloj, los calendarios. Entonces, pues, ¿cuál es la ventaja? Que estamos hablando de un pensamiento más evolucionado concreto que ya no está en la fantasía. ¿Cuál es, entre comillas, la desventaja? Que ella está mucho más consciente del divorcio de sus papás, del cambio que va a implicar a nivel de espacio en la casa, ¿no? Y obviamente empieza a sentir más lo que se asemeja a lo que conocemos como ya un duelo por etapas más marcadas. Y aquí, claro, les invitamos a quien no ha visto el episodio pasado donde tocamos estas edades más de los niños más chiquitos. Por favor, véanlo, sobre todo si justo tienen niños de esta edad, porque como hemos hablado con Ana Rosa, no solo esta situación de divorcio puede marcar sus niños, les puede abrir un poquito el panorama a través de cómo vive el niño el mundo. Y una de las cosas difíciles, ¿no? Por si les interesa, quieren volver. Y aquí lo que tú dices, claro que este cambio lo vuelve como un poquito más ubicado y concreto, ¿no? Más también sensible a este tiempo que ya pasó y pasaron juntos y que va a pasar con este tiempo y este espacio que ya tiene que va a tener otra estructura. Sí, ahora sí ya entiende el concepto de cambio de dinámica como tal. Entonces, es muy probable que de repente también empiece como a reaccionar o a tener diferentes comportamientos, vamos a llamarlos, fuera de lo que habitualmente en su desarrollo tenía. Ejemplo muy concreto, es muy posible que presente pesadillas, dificultad para ir a dormir, o terrores nocturnos. ¿Cuál es la diferencia entre una pesadilla y un terror nocturno? Que las pesadillas, pues literalmente son los malos sueños, los sueños que dan miedo. Los terrores nocturnos más bien es que a lo mejor el niño ya está dormido y se despierta de golpe en estado de alerta, ¿no?
que es como que lo despierta su propia ansiedad por el cambio que está viviendo. Sí, acordamos que en este estado es sumamente importante poder contenerlo y ayudarle a regresar, autorregularse y bajar este Sí, estado de alerta donde prendan amígdala en nuestro deseo de como combatir, huir, todo este famoso. sí. Aquí tenemos que estar muy conscientes de que esto puede volverse hasta una patología, como entiendo, ¿no? En Sí, sí. por lo general los niños van a presentar, por ejemplo, en cuanto a las pesadillas, pueden presentar contenido que tiene que ver con a lo mejor villanos que hayan visto en pues contenidos Sí, televisivos, videojuegos, yo qué sé. libros. Sí, bueno, ojalá, Ojalá libros. ojalá idealmente sean libros siempre. Pero también tenemos que recordar que no todos los papás regulan tanto lo audiovisual, ¿no? Y lo Mm. digital. Entonces, de repente, los niños se pueden quedar muy cargados de eso. Y justo esa es la recomendación, que si siempre hay que tener como un buen filtro de qué ven, dónde lo ven y cómo lo ven, Y sí, los ahorita mamás. más. Ahorita, sí, y sí, justo lo que quería decir, como los papás y mamá pueden estar en este estado vulnerable zombie, donde dices algo para ellos que Sí, están guapo. entretenidos, ¿no? Y no me hacen a mí reaccionar a lo que ahorita por mi propio dolor ni siquiera sé puedo, pero también les permito más y la verdad quito como esta atención en que están O a sumergidos. veces ni cuenta me doy, De cuéntame, ¿no? Sí, ¿no? tampoco. Porque hay veces que el papá que se queda con los niños, pues está pasando a lo mejor por un cuadro depresivo, ¿no? Entonces, pues no se trata de culpar a ese papá que está Ujú, viviendo su propio duelo, 100%. pero a lo mejor el tip que sí le podemos dar es que vaya a su red de apoyo, ¿no? Sí, Siempre hay un hermano, una mamá, una amiga, algo, y decir, a ver, necesito esta tarde para llorar, para estar conmigo, me echas la mano con mis niños 3 horas, ¿no? ujú. Eso también se puede planear. Creo que una de las cosas que hemos hecho mucho énfasis en los últimos años de la psicología es que no te dé vergüenza pedir ayuda. Sí, es 100%. Y sobre todo en situación donde estás Exacto, ya dolido, sobrepasado, exacto. hay mucha demanda de muchas cosas, porque aunque divorcies, no divorcies, tienes que trabajar, tienes que atender la O estás vida. pasando por un duelo de otro tipo, Sí, también, claro, ¿no? claro, No claro, necesariamente claro. divorcio ahorita porque, pues, el tema que estás manejando hoy es ese, ¿no? Pero, pues, una vez aprovechamos y decimos, en cualquier momento que tú necesites un desahogo, se vale pedir ayuda, para que tú puedas, porque muchas veces si no encargas a tus hijos, ni puedes descargar bien lo que estás sintiendo, ni estás pendiente de ellos. O lo descargas sobre ellos O lo también. descargas sobre ellos. Ahora, una cosa muy interesante que te quería platicar hasta que llegara como el momento adecuado, es que en España, y a mí me gustaría mucho que las personas que te siguen opinaran en qué les parece esta idea. Ujú, En España lo que hacen, justo porque a esta edad empieza la mayor conciencia, ujú. los niños no se mueven de la casa. Y entonces haz de cuenta, puede ser una semana o 15 días, está un papá con ellos Entonces, en lo que esa mudan misma son casa. papás. Y acaban esos 15 días y entonces ahora ese papá se va a otro departamento que también tienen instalado y llega el otro papá y convive 15 días con ellos. Qué Y después interesante. otra vez se repite el ciclo y así están. Y entonces los psicólogos españoles lo que dicen es que con esto siguen con la custodia compartida, pero que los niños no son los que cambian de escenario. Los que cambian de escenario son los papás. Y qué interesante, porque así como la consecuencia de su responsabilidad toman los papás por decisiones que toman, ¿no? Ujú. Los niños como lo Justo. más mantener Su su cuarto, cuar sus cosas, su ¿no? ecosistema, Su sí, ecosistema, digamos. su forma de, a lo mejor, de comer sus alimentos,
si viven cerca de la escuela, que no cambie mucho su ruta para ir a claro. la escuela. Y también el lugar seguro, famoso, que la casa es, la verdad, debe de ser lugar seguro. No, Sí. no siempre es, tristemente, A mí se pero me hizo súper interesante eso. súper interesante. No, sabes que nunca he escuchado, pero ahorita que tú lo dices y digo, que qué bonito cuando dan otro giro, otra visión. Ujú, ujú. No, porque sí, los niños como que, como no tienen todavía independencia, siguen a lo que decidan papá. Y aquí es como volver más a los niños y decir, a ver, lo que necesitan más estabilidad, equilibrio, son los niños. ¿No? Y entonces, ¿cómo podemos girar alrededor de ellos para que estén más estables? Me encantan. No sé, no creo que muchos papás van a estar. A lo mejor en nuestra cultura se nos haría extraño, ¿no? Sí. De repente hay cosas que podemos compartir con otras mentalidades, otras no, pero es muy interesante platicarlo para ver qué tipo de comentarios genera después que Claro, puedas claro, es muy revisar. curiosa y por favor escríbenlo y Ujú. también si tienen otros comentarios adelante y preguntas y todo, porque en esta ayuda, como decía Ana Rosa, les tengo una maravillosa noticia que este episodio de Hazlo con Amor está presentado por una aplicación que se llama Cuentología y que les permita disfrutar con los niños, la verdad, unos hermosos cuentos. La verdad, les invitamos a descargar este app. Está precioso y les va a encantar y está hecho por profesionales psicólogos y entonces van a ver mucha profundidad en estas historias. Solo para nuestra comunidad, Cuentología regala 100 minutos gratis y toda la información la van a encontrar en descripción de este podcast. Qué bueno cuando hay una familia que les apoya, amigos y todo, y la verdad es maravilloso todo este apapacho y cariño que puedas recibir en un momento difícil, pero también, claro que a veces se necesita una ayuda de especialista que te pueda un Claro. poquito mover, ubicar, ayudar, escuchar, compartir contigo como este momento que no es fácil para nadie, creo que no, nunca es fácil. Mm, Nunca es fácil. No, nunca es fácil. Y aquí sí, claramente nosotros enfocamos más en cómo apoyar a los niños y rescatamos esta parte, pero no, no les olvidamos, papás, entendemos que esto sí, la verdad, Y a las familias extensas y de repente a claro, los amigos. O sea, claro. de repente los grupos, las redes de amigos, de repente también pierden la brújula y no saben a quién apoyar, a quién no apoyar, a los dos, pero ahí de alguna manera se mezclan muchos intereses ahí también emocionales. Entonces sí es para todo el mundo es difícil. Sí, y entonces para estos niños que ya están más conscientes, más ubicados, ya se piensan en tiempo, espacio, ¿no? Que es un muy interesante cambio. ¿Qué dirías a los papás? ¿Cómo los apoyen? ¿Cómo los pueden proporcionar si obvio no están así de arriesgados o no sé, así de atrevidos para poner este modelo español? No creo que ¿Cómo? algunos quieran, pero Sí, digo, como así eh, de más fácil y digamos accesible. que ya se enteraron de esa opción, pero aterrizándolo más a lo que estamos acostumbrados en nuestra cultura, por ejemplo, eh, una característica muy importante de los niños de todo este tiempo es que con mayor facilidad, a pesar de su realidad, de su pensamiento más real, pueden llegar a tener fantasías de que ellos tuvieron la culpa de la separación de los Ujú. papás, o sea, porque a lo mejor coincide que salieron mal en alguna cosa de la escuela, coincide que hicieron una travesura y los castigaron, coinciden cosas y de repente dicen, a lo mejor es por mi comportamiento que yo provoqué que mis papás se pelearan a tal nivel que ya no quieran vivir juntos. Entonces, aquí la estrategia cambia totalmente. Aquí sí ya tenemos que tener una conversación directa con todas las letras. A ver, si nos estamos separando, si nos vamos a divorciar, si ya es definitivo, o nos vamos a separar un tiempo, tu papá y yo, dependiendo lo que ellos vayan a Ujú, hacer. lo que decidieron. Y reforzar mucho, a ver, siempre vamos a ser familia, va a cambiar de forma, pero siempre vamos a ser familia, siempre estamos tu papá y yo atrás de ti, atrás de tus hermanos.
te vas a sentir triste, o sea, como describirles un poco lo que van a sentir, no te lo prohíbas, cuéntanoslo, tennos confianza cuando necesites ayuda, con cualquiera de los dos puedes platicar, porque eso también es importante, porque empiezan las convivencias divididas, ¿no? Entonces, por decirte, cada 15 días pasa todo el fin de semana con su papá, ¿no? O con su mamá. Entonces, llegan a sentir como lealtades invisibles de no, no debo de hablar con esto porque yo vivo más con el otro, ¿no? Entonces, es importante ser muy explícito. Tú puedes hablar de esto con tu papá o con tu mamá, cuando lo necesites, como lo necesites, y puedes preguntar las miles de veces que tú quieras, lo mismo que siempre te vamos a responder. Y entonces esa sensación de tranquilidad es importante. 2, aquí también tenemos que volver a una palabra anterior, la estructura. ¿Qué significa la estructura en este caso en particular? De repente los papás no se organizan bien y entonces andan trayendo al niño de un lado para otro, ¿no? Entonces, ahora un jueves te vas con tu papá, pero no, ahora el domingo no, pero ahora te quedas 4 días, no, pero ahora no. Siempre te vas a ir cada tantos días, lo que los papás decidan, de la misma manera, al mismo lugar. Te vas a ir de vacaciones en estas épocas con tu papá, en estas épocas con tu mamá. Se va a manejar de esta manera, bla, bla, bla. Que significa que requiere mucho de organización y de comunicación del lado de Sí, los papás y firmeza. sí. No rigidez, pero firmeza. Firmeza y claridad. Sí. Y otra cosa que hay que tener mucho cuidado, justo en este momento de que no les podemos prohibir a los papás un desahogo, ¿verdad? Pero a lo mejor suena muy obvio, pero tristemente hay papás que lo hacen. Sí, El desahogo no es con el niño, sí. El niño ¿no? no, Es sí, que tu mamá, es que tu papá, es que no sé qué. No. no les corresponde. Y la segunda es también tener mucho cuidado cuando estemos teniendo conversaciones, por ejemplo, con amigas, con familiares, donde a veces te quieres descargar un poco más francamente de alguna situación que el niño no escuche. Que hacen en espacios libres de niños. Sí, porque ahora sí el niño sí capta mucho más la conversación y sí se queda con trozos de conversación en la mente. Y la otra, la tercera, supongamos que mamá está ese día muy triste, no puede evitar que los hijos la vean llorar, es simplemente decir la verdad. Mamá, claro. ¿estás triste? Sí, sí estoy triste. Porque papá no está en la casa, sí estoy triste porque nos separamos papá y yo, pero esto va a pasar y tú no tienes ninguna responsabilidad en esto. No te preocupes, yo estoy bien. Sí, y como que esto, sabes que primero que nada te agradezco por tocar esta parte de culpa, porque creo que la verdad no lo percibimos qué importante es para el niño no cargar estas culpas, porque estas culpas pueden destruir adentro y pueden llevar a los niños a unos lugares muy oscuros dentro de Sí. ellos y muy tristes. Y la verdad que digo, no es porque somos malos papás o mamás, no, pero nada más que poner a esto énfasis, que esto no es tu culpa, no tiene nada que Sí, ver contigo y se necesita repetir y como que ponerlo en letras grandes rojas, ¿no? Que siempre se acuerda que la decisión entre papá y mamá no tiene nada que ver sí. con comportamiento, estados, carácter o cualquier otra parte de su hijo o Sí, hija. sí, y ahí te va otra, que aunque legalmente ya el término no se usa, es importante aclararlo, pues como que psicológicamente se quedó, ¿no? Y que es la alienación parental. Ujú. Y la alienación parental significa que de repente los papás, cuando no están gestionando bien sus emociones alrededor del divorcio, de repente intentan hacer bandos. ¿Me explico? Entonces, Ujú. es que tu papá, o es que tu Sí, mamá, sí, tu mamá la loca, no, tu papá el que nunca da dinero para esto. sí. O ya ves, la pensión de tu papá no alcanza. ¿Quieres ir a tal lugar? Ve y pídeselo a tu papá. O sea, ese tipo de cosas que entendemos que no somos perfectos, a veces nos sale de la víscera, ¿no? Pero que sí hacen mucho daño porque después ese hijo ya no quiere convivir con el otro papá. O siente que de verdad como que hay algo maligno en un papá o mamá y esto justo
pone un gran obstáculo con este vínculo que decimos que es Sí, crucialmente importante sí, tener y si se puede mantener, sí. digo que no siempre se puede, tristemente hay situaciones Y es así, y o es sea, así, pero sí se puede no echar lo aceite. que yo siempre le digo a los papás es, eh, lo que tú puedas hacer para que tu hijo la lleve lo mejor posible, de verdad tenlo siempre bien presente, porque no significa que tú tienes que ser un superhéroe que nunca sienta nada, que no esté preocupado, que tu hijo no te vea triste, ¿no? Sino simplemente que tengas control sobre tus emociones frente a él y si no las puedes tener, que seas honesto, pero desde el amor. Ujú, ¿No? Y si quieres ir a desahogarte, porque entendemos que somos seres humanos y nos quedamos a veces enojados, volvemos a insistir, hay divorcios que pueden ser muy complicados. muy complicado, sí, sí. Te pongo un ejemplo. Ahorita hemos hablado de un divorcio estándar, pero ¿qué tal como lo puedes revisar en las redes sociales, que de repente, sobre todo en algunas en particular, en donde ves testimonios de mamás, Ujú, ¿no? Que a lo mejor estuvieron casadas con un narcisista, por ujú. ejemplo, que son cosas muy duras, muy fuertes, donde las mamás están sometidas a veces hasta demandas muy fuertes. Bueno, pues lógicamente van a tener cambios en su estado de ánimo, no les podemos Claro. pedir que disimulen todo. No. Solo honestidad y listo. Mira, honestidad, pero con datos necesarios para el niño, porque justo, Justo, justo como es que que justo esta esa línea, es la honestidad, sí, que eso es algo importante que les tenemos que decir a los papás. No es lo mismo revelar información a ser honesto. La honestidad está basada en el amor. El revelar la información es simplemente vomitar la información sin filtro alguno. Esa es sí. la diferencia importante. Y sí, aunque estamos a veces dolidas, tenemos que tener mucho ojo con esto. Mucho. Y dinos, por favor, ahora si tocamos a los increíbles adolescentes, ¿cómo aquí? Porque sí pasa mucha cosa allá y esta culpa yo creo que aumenta y se sienten aún peor esta culpa. Sí y no. A ver, cuéntame. Yo pensaba que sí. Los adolescentes manejan siempre un doble mensaje con los papás. O Ok. sea, por un lado, claro que están tristes, claro que sienten nostalgia de lo que ya no van a vivir, claro que les angustia sobre todo, porque sienten que a lo mejor su mundo se les va a desmoronar, Ujú. pero recordemos que también el adolescente tiene una parte, respetuosamente hablando, de ventajista, Sí, ¿no? claro. Entonces, muchas veces hay algunos adolescentes que utilizan esto a su favor. Ya conozco. O sea, por ejemplo, piden dinero doble o convencen a un papá para que le pida permiso al otro o, tú no me lo compras, pues voy con tal y me lo compra o ese tipo de cosas, ¿no? Es Ujú. su forma de reírse de la vida. O sea, el adolescente suele ser muy irónico y es irónico no por mala onda, es irónico porque es su forma de sobrevivir a sus propios cambios cognitivos, físicos, emocionales, que son muy fuertes. Y si a eso le agregamos un divorcio, pues todavía más. Ahora, Claro. no voy a decir obvio el nombre de la escuela porque es algo confidencial, pero sí te voy a contar algo. En algún momento yo daba un curso de noviazgo en una escuela particular mixta y me Curso daba, de novios. me ¿Qué daba tal? mucha risa. Era en prepa, obvio es adolescencia, obvio estamos hablando entre 16 y 17, 18. Y entonces cuando yo les decía, a ver, ¿qué es lo que han aprendido de sus papás, no? Muchos me decían, a cambiar de novia cada rato, por ejemplo, a cambiar de novio a cada rato. ¿Y cómo me cae gordo eso? Entonces, a ver, no les vamos a pedir a los papás que como ya se divorciaron, se tienen que ir a vivir a un monasterio. Obvio no. Lo único que sí, hablando de tips, Ujú. ¿no? Para seguir Para con la línea, papás adolescentes quieren y tú. salir y tener romances y todo, qué padrísimo, ¿va? Ujú. No les presentes a todos tus galanes y galanas, ¿no? Porque de repente es, mi papá ya me presentó a la sexta novia de estos 3 meses, ¿no? Sí. O viceversa, porque esto no es una cuestión de sexos, Ujú, sí. pasan los dos.
Entonces, nada más tener ese tipo de privacidad, porque después el adolescente, pues, aunque lo toma con ironía, en el fondo se pone muy ansioso, ¿sabes? Ujú. No sabe cómo acomodar tanta cantidad de información. La tercera cosa importante es que muchas veces pueden llevar la sensación del divorcio, del enojo por lo que les provoca el divorcio, a una rebeldía muy grande en la escuela, Claro, ese es desafiando a la muy, muy autoridad, tú sabes. frecuente. Ujú, ujú. Entonces, los límites con los adolescentes, o sea, así como hemos venido hablando de la estructura, bueno, en la adolescencia la estructura es sinónimo de límites. Esto es correcto, esto no es correcto, esto está bien, esto está mal, esta es tu responsabilidad. Esa es la estructura que al adolescente se le tiene que dar, porque se va a querer salir de redil. Si ya de por sí lo hace naturalmente por su Ujú, desarrollo, claro. En esta situación donde peor. el papá y mamá o mamá pueden estar un poquito anestesiados por dolor o perdidos en la vida, claro que lo pueden, o sea, no de mal plan, así aprovechar, pero lo pueden utilizar. O, por ejemplo, si le pones un límite en casa y no le gusta, me voy a vivir con mi papá. Claro, Ya tengo otra casa, no te necesito. sí, 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 he escuchado y los papás se ponen de terror y se espantan y empiezan a pensar que están haciendo mal y les surja mucha culpa y aquí les pedimos, yo creo que pues te agradezco mucho y la verdad súper interesante. Yo creo que ni podemos tocar ni mínimo lo que queremos, ¿no? A veces me impacta, pero vamos a seguir, les prometimos. Y lo que quería un poquito como, si hablamos de todas las edades, yo diría de lo que tú dices es claridad según edad de la información, de lo que yo siento y lo que veo que sientas tú, ¿no? Y no dejarlo así, como que, ay, está muy triste, pero no pasa nada, se va a pasar. No, poner atención y actuar según la edad. Luego es mucho de aquí estructura y los límites es la misma estructura, pero con otro como tipo de manejo un poquito con los grandes, Diríamos ¿no? más directivo, más firme, sí. Ujú. Firmeza. Mm. O sea, si así es y así lo decidimos, no vamos a ir bajo manipulaciones, negociaciones. Con mucho cariño te explico por qué así es, reafirmo y pues lo mantenemos, ¿no? Y otra cosa que hemos dicho es de mucho como este respeto. Aunque divorcio contigo no significa que eres mi enemigo, ya sé que a veces es muy difícil, como dices, pero tratar de mantenerlo así, por lo menos en este nivel de los papás, de parental, y que los niños siempre benefician, se tienen acceso a los dos papás de cierta forma, ¿no? A veces son con limitaciones, pero Dentro de saber lo que posible, tienes, sí, dentro de lo posible, tener este acceso claro. y creo que el último es siempre acordar que tenemos que ser este lugar seguro, contenedor y que podemos atender a pesar de nuestro duelo, sabiendo que el otro también está pasando algo Y fuerte. pedir ayuda cuando se necesite. Sí, y el ayuda, claro, y ayuda que puedan pedir el profesional y de amigos También de y la de red los de apoyo. papás Ujú. y de cualquier lugar donde sí la verdad lo que necesitan pueden obtenerlo, porque así es un momento de decir, híjole, la vida a veces se pone mucho más fuerte y difícil y aunque soy con muchas capacidades, requiero ayuda. Esto es ser humano, normal, ¿no? Ujú. Todos necesitamos ayuda. Pues te agradezco mucho, Ana, no sé, la verdad, o sea, no saben cómo me empieza a mover la panza recordando mis divorcios y todo. Y bueno, también es parte de muchos destinos y la gente tiene estas situaciones y la única cosa es que si estamos preparados, conscientes y tenemos más información, esto nos ayuda, yo creo que cursa como que atravesar estas situaciones un poquito mejor. ¿Qué dirías para finalizar? Yo lo que estaba pensando mientras te escuchaba hablar, como para terminar, es que si bien nadie se casa pensando que se va a divorciar, ¿no? Ujú. Que el divorcio no es ideal, la diferencia en lo que a lo mejor hemos avanzado en los procesos emocionales es que antiguamente
el divorcio era hasta satanizado socialmente, por eso es que la gente no se atrevía a hablar de esto o a pedir ayuda, etcétera, o sea, pensando en nuestros papás, en nuestros abuelos, ¿no? Ujú. En cambio ahora, aunque no lo deseamos, si se llega a presentar, la sociedad ya no lo sataniza, eso nos permite expresarlo mejor y pedir ayuda de nuestra red de apoyo o de un especialista si es necesario, sin ningún tipo de estigma. Entonces, que la gente lo haga porque tiene esa facilidad ahora de no ser juzgado por eso. Sí, sí, y sobre todo no juzgarse a sí mismos por lo que Sí, están pasando también, sí, porque como dices, nadie casa pensando en nadie, pero a divorcio, veces pasa. pero a veces pasa. Ujú. Ay, mil gracias. Gracias a ti. Gracias.